Acompáñame a Hechos capítulo 9, verso 32, y vamos a estudiar hasta el 43, pero vamos a leer ahorita del 32 al 35. Oramos y que Dios sea glorificado, ¿va? Entonces, Hechos 9, 32 dice así: Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro a Eneas: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y Sarón, y los cuales se convirtieron al Señor. Acompáñame a orar. Señor, te damos tantas gracias por tu amor y por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu gracia y por tu paciencia, Señor, porque nos has aguardado el día de hoy a estar aquí, Señor, y nos has invitado a encontrarnos contigo a través de tu palabra, Señor. Entonces, Dios, háblanos hoy. Sé tú glorificado, sé tú exaltado, sé tú magnificado, que todo el mundo pueda verte a través de tu escritura, Señor, y que solamente Cristo crucificado sea evidente y sea glorioso y sea suficiente para nuestras vidas. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en las últimas semanas hemos estado estudiando el Evangelio, casi, el libro de los Hechos de los Apóstoles, también conocido como el libro de los Hechos del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de eso? Y hemos visto un montón de cosas, ¿no? En las últimas semanas específicamente vimos la conversión de este hombre Saulo, que tú y yo conocemos más comúnmente como el apóstol Pablo. Vimos acerca de la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y un poquito antes vimos cómo hay un problema acerca de la repartición diaria de las raciones que se les daban a las viudas, y cómo hay un problema entre los judíos y los griegos estaban quejando de que sus viudas eran desatendidas, y los apóstoles escogen diáconos, entre estos diáconos Esteban y Felipe, de quienes hablamos hace un par de semanas. Y antes que eso, en el capítulo 5, vimos cómo al final de este capítulo Pedro y Juan eran como amedrentados por el concilio, eran amenazados, eran golpeados incluso, y ellos salían del concilio dichosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús, ¿no? ¿Y por qué te digo todo esto? Porque como lo leímos a continuación, hace poquito, el día de hoy vamos a hablar un poquito más acerca del ministerio y de cómo Dios empieza a utilizar o sigue utilizando al apóstol Pedro, ¿no? Entonces quería que tuvieras fresca una referencia acerca de Pedro, pero hasta acá ves que en toda esta dispersión que surge en la iglesia por la persecución y demás, pues Pedro va por todos lados, ¿no? Va visitando a todos y va también a visitar a los santos que están en Lida. Ahora, Lida es un pequeño pueblo que está aproximadamente a 55 kilómetros de Jerusalén. Entonces vemos en este primer versículo que el apóstol Pedro sale de Jerusalén para ir a visitar a todos, ¿no? ¿Quiénes son todos? La iglesia que había sido dispersada y que habían sido perseguidos, las nuevas iglesias que están surgiendo, la gente que había venido a Jerusalén pero que era de otras ciudades y que habían creído y conocido y creído el evangelio, y que ahora regresaban a sus ciudades y estaban comenzando a caminar con el Señor. Y todos ellos, o sea, Pedro va visitándoles por todas estas ciudades y va por todos lados confirmándoles, animándoles, exhortándoles, enseñándoles. Y me encanta ver este detalle, porque es como que nos permite ver algo que sucedió en el corazón de Pedro hace tiempo, y es una evidencia real y tangible de algo que Dios hizo de forma interna. Me encanta porque ves a este Pedro que está saliendo hacia todos lados, y que, si te acuerdas, hemos hablado de que pues realmente hay persecución, realmente no es fácil ser cristiano, no es como de moda, no es como algo popular, no es como algo sencillo, es literalmente algo riesgoso. Y me encanta ver eso, porque ves a un Pedro no instalado cómodamente en un solo lugar donde le están sirviendo a él,
sino que lo ves a él sirviendo y saliendo hacia otros lados. Ves a un Pedro no teniendo cuidado de sí mismo o escondido en un lugar seguro, como tal vez lo hubiese hecho el hombre que negó al Señor afuera del patio de la casa del sumo sacerdote. Sino ves a este Pedro que realmente está visitando un lugar para otro, está caminando de aquí para allá, está enseñando el evangelio, está teniendo cuidado de todos, está siendo intencional en llegar a todos. Y me encanta ver eso porque al final del día Pedro simplemente está imitando lo que aprendió de su maestro, Jesús. ¿Te acuerdas que vimos en los evangelios cómo Jesús hacía eso? Con los jóvenes de la iglesia hemos visto en Marcos cómo Jesús iba y entraba y salía de la región de Galilea y va a Capernaum. Ahora vamos a ver el capítulo 5 donde él pasa por Gadara, ¿no? Y está endemoniado y demás. Pero lo puedes ver cómo va de aquí para allá y va llamando discípulos y va haciendo milagros y va sanando gente y va enseñando el evangelio. Y me encanta porque eso es lo que vemos ahora hacer a Pedro. No vemos a un Pedro escondido y temeroso, sino un Pedro lleno de valentía, lleno de denuedo, un Pedro siendo intencional, alcanzando a todos, estando disponible para todos, tal como Jesús hizo. Y es que esa es la vida de un discípulo. Eso es lo que como discípulos de Jesús somos llamados a hacer. A imitar a Jesús, a seguir sus pisadas, a caminar como Él, a vivir como Él, a actuar como Él, a hablar como Él, a amar como Él, a perdonar como Él. Y es lo que Pedro está haciendo. Ahora, en este viaje, en este ministerio que Pedro está haciendo, Pedro llega a Lida, ¿no? Y algo que me gusta ver es cómo Pedro va también a estos santos que están allí en este pueblo y vale la pena aclarar que santos como tal, como lo vemos en la escritura, la palabra santo significa apartado para un propósito. Entonces santo no es como lo que las imágenes o figuras o esculturas que nos presenta la religión y la tradición. Tampoco es un cristiano así super top, mega cool, así super estrella del cristianismo que jamás se ha equivocado y jamás se va a equivocar y es un ser perfecto y supremo que alcanzó el máximo nivel y es así como un modelo terminado que tienes que ver con envidia por no poder llegar a eso. No. Un santo es alguien que ha depositado su fe, su esperanza y confianza en Jesús y que ahora vive para seguir a Jesús, imitando a Jesús, amando a Jesús y tiene un propósito para el cual fue apartado, la gloria de Jesús. Y entonces estas personas que están en Lida, en este pueblo que te dije que está cerca de Jerusalén, son eso, son santos del Señor. Y Pedro va y les visita. Y fíjate el verso 33. Dice, halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y este es un tema, fíjate. Mientras Pedro está haciendo lo que Dios le llamó a hacer, llega a este lugar y se encuentra con este hombre. Y este hombre era paralítico y estaba en su cama, ¿no? Y esto es un tema porque, o sea, en este tiempo, en el tiempo en el que estamos hablando en la Biblia, o sea, ser paralítico era no solo un problema, era un gran problema. Ahora, siempre ha sido difícil, hoy por hoy es difícil. Y en este momento, o sea, era todavía más difícil. ¿Por qué? Porque no existía todo lo que ahora tú y yo vemos. No existían prótesis, sillas de ruedas, medicamentos. No había una cultura como que cívica de inclusión hacia las personas con capacidades diferentes. O sea, era toda una tragedia ser un paralítico. Un paralítico no podía trabajar, no podía casual salir a caminar. ¿Te imaginas? O sea, a diferencia de otros paralíticos que hemos visto en la escritura, este hombre no nació paralítico, hacía 8 años apenas que era paralítico. O sea, probablemente, no sé, pero imagínate su vida. O sea, si tenía hijos, este cuate ya no podía llevarlos a jugar. No sé si jugaban fútbol en Jerusalén, pero no podía casual ir a jugar fútbol con sus hijos. Tráelo al tiempo actual. No podía irse a correr o andar en bicicleta. No podía hacer muchas cosas porque era paralítico. Era una tragedia por completo. O sea, no podía cumplir sus necesidades más básicas, no podía desplazarse. Era totalmente dependiente en todas sus necesidades de algo o de alguien.
No tenían ni siquiera una esperanza, porque no había un médico cirujano así como súper especializado que pudiese atender su caso. No había un fisioterapeuta que pudiese aliviar sus dolores y hacerle una vida más llevadera. No había nada que pudiese darle a él una pequeña esperanza en su condición deplorable de vida. Ahora imagínate el día a día de este hombre durante 8 años, dependiendo de otros, necesitando de otros. ¿Te imaginas lo que pudo haber pasado por su mente? Amargura, frustración, aburrimiento, dependencia, miseria, probablemente hasta enojo. Hasta como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Te imaginas cuántas veces en 8 años este cuate pudo haberse preguntado, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué tenía que pasar aquello? ¿Te imaginas cuántas veces pudo haber este hombre levantado su rostro al cielo y decir, ay Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Probablemente si hubiésemos tenido la posibilidad de hablar con este hombre, su tema hubiese sido ese, sus piernas. Y sus historias de antaño y del pasado hubiesen sido cuando él podía caminar. Y sus penas hubiesen sido esas, que no podía caminar. Y sus problemas hubiesen sido eso. Y hubiese hablado de eso. Y si lo lees así de rápido dices, uy, qué mala onda. Pero si tú ves a los detalles que están adjuntos a la historia, esta es una historia gloriosa. Porque Dios lleva a Pedro hasta ese lugar. Ahora, quiero que notes algo. Pedro, lo que vemos en el texto es que Pedro no sabía que iba a estar este hombre. Porque el texto nos dice que se lo encontró. No es como que lo estaba buscando. No es como que planeó una visita hacia ver a este hombre. Se lo encontró en el camino. Ahora, tampoco ves en la Biblia que este hombre hubiese estado esperando a Pedro. No es como que él estaba ahí suplicándole a Dios que Pedro llegara. No es como que él estaba así como que agendando una cita con Pedro. Lo que tú y yo vemos es que a pesar de que ninguno de los dos sabía, Dios ya había decidido cruzar sus caminos. ¿Te das cuenta? Ese es un Dios fiel. Ese es un Dios bueno. Esa es la esperanza que tú y yo tenemos. De que a pesar de que probablemente muchas veces ni siquiera hemos esperado la ayuda de Dios o la hemos pedido, Dios está dispuesto a acercarse a nosotros. Dios está dispuesto a no ser lejano. Dios está dispuesto a no estar apartado, sino a acercarse a nosotros. Dios lo hizo evidente con su Hijo en la cruz y ahora lo está haciendo evidente con Pedro, llevándole allí donde está la necesidad, allí donde está este hombre. Y aunque este hombre no lo esperaba y Pedro no lo estaba buscando, Dios prepara esta cita. Y fíjate el verso 34. O sea, Pedro se encuentra a este hombre y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Pedro identifica muy bien al autor de este milagro. O sea, para empezar, Pedro aprovecha la oportunidad incluso para predicar y explicar el evangelio. Porque date cuenta, le dice, ok, Eneas, Jesucristo te sana. O sea, lo primero que le dice es, Jesús es Cristo. El Mesías prometido, el escogido por Dios, el autor de la vida, el que va a redimirnos, el que va a rescatarnos, el que vino a salvar, es Jesús. Y Él es el que te sana. Pedro le está predicando y le está diciendo, Jesucristo es quien te sana. Y me gusta porque Pedro no intenta tomar el crédito por lo que acaba de pasar. Pedro no intenta como que meter sus manos y como que decir, no, es que, ¿sabes? Dios a mí, yo, no. Pedro ni siquiera dice, Eneas, Dios me envió para sanarte, no. Pero dice, Jesucristo te sana. Pedro ni siquiera mete las manos en una obra que Dios está haciendo de pura gracia. Y eso me encanta porque tú puedes ver incluso la genialidad de Jesús como maestro. Porque tú puedes ver que Jesús hacía milagros y obraba en el nombre del Padre que le envió. Y ahora Pedro está aprendiendo eso. Y Pedro no hace cosas, no obra, no actúa en el nombre de Pedro, sino en el nombre de Jesús. Ahora me encanta esto porque
Jesús podía y tenía la autoridad, y de hecho lo hizo en Marcos capítulo 3, lo ves cuando dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para actuar. Pero Jesús siempre buscaba llevar la gloria al Padre. Ahora Pedro entiende muy bien esto y no intenta tener la gloria para él. Y Pedro le da una instrucción a este hombre. Le dice, levántate y haz tu cama. Me gusta esto. No solo como que levántate y quédate ocioso. Levántate y arregla tu cama. Que sea evidente que puedes ahora hacer lo que antes no hacías. Y a lo mejor suena como que un detalle bien sencillo, ¿no? Hacer la cama. Pero recuerda que durante 8 años este cuate no pudo hacer su cama. Durante 8 años este cuate no tenía idea de lo que era levantarse y poder arreglar sus cositas. O sea, como, ¿te imaginas eso? Y ahora, hasta en este detalle, ves lo hermoso que es lo que Dios está haciendo. Es levántate y haz lo que tienes que hacer. Levántate y haz lo que no eras capaz de hacer antes, sin ayuda. Levántate. ¿Sabes cómo se llama eso, mi amigo? Libertad. Este hombre fue libre de la parálisis que le mantenía cautivo en esa cama. Este hombre fue libre de la parálisis que le impedía hacer incluso cosas tan básicas. Y sabes, cuando Dios le devuelve el poder caminar a este hombre y le quita esta parálisis, no solo le está devolviendo una parte así como activa en su cuerpo, Dios le está devolviendo una movilidad y libertad que había perdido por su parálisis. Mi amigo, el pecado es así. Probablemente hay áreas en mi vida y en tu vida que estuvieron en algún momento o quizá están ahora paralizadas por el pecado. Porque el pecado hace eso, nos paraliza, nos impide movernos con libertad hacia Dios, nos impide acercarnos, nos vuelve dependientes de cosas que son absurdas e inútiles. Nos vuelve dependientes de cosas para las cuales no fuimos diseñados. Y Dios quiere quitar esa parálisis, no solo en nuestro cuerpo, sino en nuestro corazón, para que tú y yo podamos ser libres del pecado, ser libres de esclavitud sexual, ser libres de inmoralidad, ser libres de orgullo, ser libres de ira, ser libres de falta de perdón, ser libres de enojo, ser libres de contiendas, ser libres de soberbia, ser libres de mentiras, ser libres de avaricia, ser libres de codicia, ser libres de vicios y de muchas cosas que nos están estorbando y que nos mantienen postrados en miseria. Y Dios quiere hacer que esa parálisis ya no sea un tema en nuestra vida, sino que realmente podamos levantarnos. Dios nos llama a levantarnos y a hacer nuestra cama. Y es hermoso esto, es bellísimo, porque Dios nos llama incluso a poner en orden ese desorden en el que vivíamos. A que ya no estemos así, a que no estemos paralizados, sino que Dios nos sana, nos salva y nos transforma, pero no para quedarnos ociosos, sino es levántate y haz tu cama. Que otros puedan ver lo que Dios está haciendo. Que sea evidente que Dios te está levantando. Que sea evidente que Dios está transformando tu corazón. Levántate y haz tu cama. Y fíjate lo que pasa en el verso 35. Dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales, ¿qué? Se convirtieron al Señor. Y esa es la idea. Esa es la idea. La idea es que nuestras vidas no sean salvadas y transformadas y renovadas solamente para que tú no tengas problemas o vivas bonito. Esa no es la idea. La idea es que Dios pueda ser glorificado. La idea es que cuando la gente vea tu vida y vea lo que Dios está haciendo y lo que Dios todavía va a hacer, el centro de atención no seas tú y yo y lo buenas personas que somos, sino que el centro de la atención sea la obra gloriosa, redentora y salvadora de Jesús. La idea es que la gente pueda ver que tú y yo fuimos llamados a caminar en fe, no para nuestra gloria, no para tomar el crédito, sino como Pedro lo hizo, para darle la gloria a Jesús. La idea es que con nuestras vidas la gente pueda ver los atributos, las maravillas de Dios, el carácter de Dios, y que de esa manera puedan convertirse al Señor. No a Calvary, no a Marcelino, no a Edgar, no a Alfredo, no a Miguel, no a Luis, no, o sea, a Jesús, al Señor. ¿Sabes? De nada nos sirve que la gente sea como nosotros
si van a actuar simplemente de forma superficial y bien portaditos, pero con un corazón que no está rendido a Jesús. Lo que tú y yo necesitamos es que la gente pueda ver en nosotros un corazón rendido a Jesús para que ellos también puedan rendir su vida a Jesús. Eso es lo necesario. Ahora es increíble, es como este ejemplo, ¿sabes? De un artista. Imagínate un pintor, tu pintor favorito, y está como que haciendo un cuadro y todo, y está padrísimo. Y cuando termina así una obra maestra de verdad, tú vas y agarras el pincel y dices, wow, qué buen trabajo hiciste. ¿Tendría sentido? Por supuesto que no. Es por eso que no tiene sentido tomar el crédito por las cosas que Dios ha hecho. Porque al final del día tú y yo somos simplemente herramientas de un artista glorioso. Tú y yo participamos y tenemos un propósito y somos instrumentos y nos gozamos y nos alegramos y es un honor y un privilegio participar en la obra de Jesús, pero al final del día el artista es Él. Tú y yo somos las herramientas y el reconocimiento, la fama, la gloria, la honra no son para ti y para mí, son para el artista y ese es Jesús. Y esto es lo que Pedro deja muy, muy claro con este hombre y todo el mundo lo ve y de ahí que la gente no se convierte a Pedro, se convierte al Señor. Ahora, ¿te imaginas lo que hubiese sido el texto si Pedro se hubiese adjudicado el milagro? Muy probablemente esta pequeña porción no terminaría con la gente se convirtió al Señor. Terminaría con y la gente edificó un altar a Pedro y la gente edificó un monumento a Pedro. Y tristemente hoy en día en muchos lugares y en muchas iglesias se hace eso. Y se levanta así como que un nombre y se tiene así como el apóstol fulano de tal o el pastor sutano de tal o fulano de tal. O sea, al final del día somos instrumentos. ¿Sabes? Yo no soy más que un pecador renovado, transformado, salvado, que ha dejado esa vida atrás para ahora ser un hijo de Dios, igual que tú. Eso es lo que tú y yo somos. Eso es lo que tú y yo somos. Y es lo que Pedro vivía cada día. Ahora, chécate el verso 36 al 38, dice esto. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. Y aconteció que aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida está cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Ahora, Jope era un pueblo que estaba aproximadamente a 16 kilómetros de Lida. Actualmente es la ciudad de Jaffa, al sur de Tel Aviv. Y es interesante, ahí hay una mujer llamada Tabita, en hebreo, Tabita en hebreo o Dorcas en griego, ¿no? Y esta mujer, la Biblia nos dice que era abundante en buenas obras y en limosnas. O sea, no era como que simplemente una discípula o no era como que simplemente una persona, era alguien que era abundante en buenas obras. Es decir, era evidente a los ojos de todos que era una mujer que invertía tanto su tiempo como sus recursos económicos en lo que era realmente importante. Ahora, otra cosa interesante es que te digo, no se le menciona nada más como una mujer o una buena mujer. Es una discípula del Señor. Es una mujer que ama al Señor, que teme al Señor, que sigue sus caminos, que está como que creciendo. Y vemos en este texto como una mujer que dices, wow, o sea, es una buena mujer, ¿no? O sea, es como un buen ejemplo. Y aquí me encanta porque esto tira como que al traste esa idea que hemos visto en Lucas que tenían los religiosos de que si como tú eras bueno te iba bien y de que si tú tenías como que dinero entonces tenías la bendición de Dios y que si tú hacías ciertas cosas entonces el favor de Dios estaba contigo y que si a ti te iba mal entonces el favor de Dios no estaba contigo porque, o sea, esta mujer era abundante en buenas obras, era abundante en limosnas. O sea, a todo mundo le constaba que esta mujer amaba al Señor. Y a pesar de eso, tú ves que esta mujer se enferma y muere. Y el pensamiento humano natural podría ser, pero qué mala onda. O sea,
¿Por qué? O sea, no le está haciendo ningún daño a nadie, no es una mala persona, no se ha metido con nadie, no está en problemas, no vende drogas. O sea, es una, hasta podrías decir, a lo mejor es una buena ciudadana, ¿no? Es una buena mujer. ¿Por qué le pasa esto a ella? ¿Por qué, si no es mala, por qué tenía que enfermar? ¿Por qué tenía que morir? ¿Te has encontrado con alguien que se haga esas preguntas? La típica pregunta, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Te has hecho tal vez tú esa misma pregunta? ¿Te has encontrado cuestionándote, pero por qué? Si yo soy cristiano, si voy a la iglesia y me congrego y tengo mi discipulado y tengo mi devocional y abro mi Biblia y yo oro y yo estudio y no peco, o sea, hasta manejo por debajo del límite de velocidad, o sea, como doy impuestos, o sea, soy buena gente. ¿Por qué me pasan cosas así? O sea, ¿cómo por qué? Y sabes, yo mismo me he encontrado algunas veces entre lágrimas preguntándome eso, o sea, Señor, ¿por qué? Cuando veo a mi esposa enferma y así como, y vamos doctor tras doctor, tras doctor, tras doctor, y no hay tratamiento que funcione, me lo he preguntado, Señor, ¿qué onda? Te sirvo, te amo, enseño tu palabra. ¿Por qué estas cosas, Dios? Y sabes, no tengo con exactitud la respuesta específica así de ABC, pero la conclusión a la que siempre llego con mi mujer es esta: Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo fiel, Dios tiene un propósito. ¿Sabes? Mira, ve conmigo a Marcos, el Evangelio de Marcos, el capítulo 4. El final del capítulo 4, chécate el verso 35. Este es un buen texto para como vacunarnos de esta tentación de preguntarnos y pedir explicaciones. Chécate el verso 35, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, lo tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron en gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Chécate esto. Jesús había estado predicando en todos lados. Y esta no era la primera vez que Jesús estaba en una barca y predicando y usando la playa como una especie de anfiteatro natural y enseñándole a todos. Y cuando Jesús termina de predicar, las multitudes que iban detrás de él por milagros y por querer ser sanos de algo, o por buscar a ver si les iba a alimentar con los panes y los peces, o a ver qué podían obtener de Jesús, o simplemente como a entretenerse del show de moda, ¿no? De ese tal Jesús, se habían ido a su casa. Pero los discípulos estaban con Jesús en la barca, estaban cerca de él. Y ahora quiero que notes algo, es Jesús el que les dice, vamos a pasar al otro lado. Es Jesús quien les llama a entrar al mar. Es Jesús quien los toma en la barca y los lleva hacia donde Jesús sabe que va a haber una tormenta. Y a media tormenta tú puedes ver que el mar estaba intenso. El texto nos dice que la barca se anegaba, es decir, que se hundía. O sea, imagínate esto. Imagínate esta tormenta y así tú en tu barquito de madera y escuchando cómo empieza a crujir la madera y las olas golpeando con todo y las olas pasando encima y la barca anegándose. Y Jesús dormido. Y me gusta ese detalle, porque ese es el ejemplo perfecto de tener paz. Entonces, cuando tú y yo vivimos en problemas o en situaciones, o cuando vemos a alguien de nuestra familia está enfermo o algo así, es súper común que perdamos el sueño. Súper común. Estás preocupado, estás ansioso, estás como que afligido y estás como
te cuesta trabajo dormir, das vueltas en la cama, te tapas, te da calor, te destapas, te da frío y al final del día estás desde la madrugada no durmiendo. O sea, si alguien podía estar en esa situación era Jesús. Lee el resto de los capítulos de Marcos. Perseguido por los judíos, perseguido ahora también por las multitudes, perseguido incluso por su familia que pensaba que estaba loco, una tormenta, y tus discípulos tienen miedo. Si alguien podía haber perdido el sueño era Jesús. Sin embargo, él está totalmente confiado en la voluntad perfecta de su Padre, que en medio de una gran tempestad, en medio de una barca que se está cayendo a pedazos, Jesús está durmiendo. Eso es paz. Eso es paz. Ojo, no que la tormenta se vaya, sino que la confianza esté allí. Ahora, algo es interesante. Siempre como que veía este texto y me llamaba mucho la atención que Jesús se levantaba y decía, calla, enmudece, y los discípulos como, y les decía, ¿por qué están amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Y uno podía decir, ¿fe de qué? Se está cayendo a pedazos esta onda, o sea, ¿cómo? Y es que el punto es ese. Cuando tú y yo olvidamos las palabras de Jesús, es súper fácil que temamos, es súper fácil que nos amedrentemos, es súper fácil que nos preocupemos. Jesús no les dijo, vamos al mar a morirnos ahí en una tormenta. Jesús les dijo, pasemos al otro lado. La tormenta viene, pero la palabra de Jesús ahí está. Los problemas vienen, mi amigo. Las aflicciones, las tormentas, las dificultades, las incomodidades, vienen a tu vida, vienen a mi vida, eso es una realidad. Aunque quisiéramos, no podemos escaparnos de eso. Sin embargo, la palabra de Jesús ahí está también. Y es eso a lo que tú y yo nos aferramos. Esa es nuestra ancla firme. Eso es lo que mantiene el barco en su lugar. Ahora, quiero que notes una cosa. El versículo 36 nos dice que había también con él otras barcas alrededor. Y eso es interesante porque puede haber un montón de barcas y va a haber gente que te va a dar consejos, te va a dar soluciones prácticas y esto y el otro y aquello, pero solo hay una barca en la que está Jesús. Y sin importar cuán bonitas se vean las otras, esa es la barca en la que quieres estar, en la que está Jesús. Ahora quiero que notes otra cosa. Los discípulos se levantan y dicen, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, nos estamos muriendo. Jesús, ¿no ves mi situación? Y para Jesús es tan fácil como calla, enmudece y la tormenta se disipa. Y eso es esperanza, mi amigo. Tú y yo no creemos en un Dios al cual se le complica la vida. Tú y yo creemos en un Dios para el cual nuestras complicaciones son un calla, enmudece. Tú y yo esperamos y confiamos en un Dios en el cual, a pesar de la tormenta, no te estoy diciendo que todo va a ser perfecto y color de rosa, te estoy diciendo que a pesar de la tormenta, va a estar contigo. En un Dios que a pesar de los problemas, que a pesar de las situaciones, que a pesar de lo que está ocurriendo, es presente, es cercano, es intencional y tiene las palabras correctas. Por eso es que Dios dice, Jesús dice, ¿cómo no tienen fe? Recuerda mis palabras. Si tú recuerdas las palabras de Jesús, si tú recuerdas y te aferras a aquello que Dios te ha dicho, entonces, a pesar de la tormenta, vas a poder estar a flote. Si tú te olvidas de lo que Jesús dijo, vas a estar ahí pensando que vas a morir en cualquier momento, pensando que la barca se va a hundir, pero solo Jesús puede llevarla a buen puerto. Y eso es hermoso. Ahora, esto es lo que pasa con Dorcas. O sea, esta mujer es buena onda, es discípula, es abundante en obras. Regresamos a Hechos. Es abundante en obras. Fíjate, no solo hace obras, es abundante en ellas. Y a pesar de eso enferma y muere, ¿no? Enferma y muere. Y la gente escucha que Pedro estaba por ahí y envían a buscarlo, y envían a que llegue con él. Y está Pedro en Lida y llegan dos hombres y le ruegan que venga con ellos, que hay una persona, que hay una mujer muriendo o ya muerta. ¿Te suena familiar la escena? Marcos 5, la hija de Jairo. Jesús está haciendo exactamente lo mismo que Pedro. Está caminando de aquí para allá, llevando el evangelio. Y la hija de Jairo está exactamente como Dorcas,
muerta. Y hay gente que viene exactamente como llegan con Pedro, a rogar que Jesús vaya pronto, a rogar que Pedro vaya pronto. Y me gusta porque tal como Jesús no estaba demasiado ocupado para atender a quienes vienen a rogar por él, asimismo Pedro no está demasiado ocupado, a pesar de que mucha gente cree en Lida. Pedro no está demasiado ocupado como para atender a aquellos que ruegan por su ayuda. Y Pedro es intencional en ir tal como lo aprendió de Jesús. Y entonces va con ellos, ¿no? Y va allá donde está esta mujer. Y me gusta esto. Probablemente a este punto, o muy probablemente a este punto, Dorcas ya estaba muerta. Y tal vez era tarde para acudir a un doctor, pero jamás es tarde para ir donde el Señor. Jamás es tarde para llamar a Dios. Jamás es tarde para pedir su ayuda. Y el verso 39 dice que levantándose Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde esta mujer estaba rodeada por las viudas, y le mostraron las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella, ¿no? Pedro accede y va con estos hombres y llegan a una sala donde tenían ya el cuerpo limpiadito de esta mujer muerta. Y todo el mundo está llorando y está como que en esta melancolía y en este como sufrimiento entendible porque se acaba de morir alguien a quien quieren, ¿no? Y le enseñan las túnicas y le enseñan los vestidos y con esta como que nostalgia, mira Pedro, esto hacía cuando estaba, y le empiezan a contar la historia. ¿Y qué vemos en la Biblia? Que Pedro se contagia la tristeza y la emoción lo domina y empieza a llorar y se agüita. ¿Dice eso tu Biblia? No, la mía tampoco. Fíjate qué pasa. El verso 40 dice que Pedro, sacando a todos, se puso de rodillas. Una vez más, Pedro sabe que el poder no es suyo y se pone de rodillas en este simbolismo de yo no puedo, yo no soy digno, yo no merezco, tú sí, tú eres rey, tú eres Señor. Se pone de rodillas y ora, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Fíjate, Pedro hizo exactamente lo mismo que hizo Jesús en Marcos 5. Tú lo puedes leer en Marcos 5:40. Es más, vamos allá otra vez de regreso a Marcos para que lo leamos tal cual. Marcos 5, chécate el 40 en adelante. Fíjate. Sí, del 40 dice. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y les dijo que se le diese de comer. Fíjate, Jesús saca a la gente curiosa y dramática, y que estaban ahí como que llorando, y que incluso se burlaban de él, los saca a todos. Toma a los papás, me encanta porque toma a los que estaban con él. Los que estaban con él eran Pedro, Jacobo y Juan, lo puedes ver en el verso 37. Y me encanta porque Pedro aprende, porque puedes ver que él hace exactamente lo mismo. Pedro llega y saca a todos porque no quiere hacer un espectáculo, porque no quiere que la gloria sea para él. Pedro se pone de rodillas, ora a Dios y se voltea del cuerpo y dice exactamente las mismas palabras. En el original, este es Tabita Cumi, como Talita Cumi que dijo Jesús, es Tabita, levántate. O sea, ¿te imaginas a Pedro? O sea, ¿te imaginas como su mente recordando el momento en el que su maestro había abierto la boca para decir estas mismas palabras? Pedro, o sea, imagínate Pedro casi así con el recuerdo fresco y vivencial, casi escuchando la voz de Jesús diciendo, levántate. Y de repente ves a esta mujer, a Tabita o Dorcas, levantándose y abriendo los ojos y viendo a Pedro e incorporándose. Tal como pasó en Marcos 5. Pedro está haciendo lo mismo. ¿Ves cómo? O sea, Pedro no
tanto Pedro como tú y yo no somos llamados a inventar el hilo negro, no somos llamados a inventar el agua tibia, no somos llamados a otra cosa más que a seguir las pisadas de Jesús. Y es lo que Pedro hace. Recuerda lo que hizo Jesús. Y fíjate el verso 41, y él, dándole la mano, la levantó, y entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Me encanta eso, o sea, Pedro llamó de vuelta a aquellos que lloraban y ahora les da una alegría. Y les muestra cómo Dios había hecho algo glorioso, porque Él era el autor de la vida. O sea, Pedro la presenta delante de todos como viva. Y sabes, eso es algo que tú y yo necesitamos hacer con nuestras vidas y ministerios. Presentar los frutos delante de los demás, pero para darle gloria a Dios, porque Él es el autor de la vida. Pedro sabía que él no había hecho el milagro, que él no es el autor de la vida. Sabía que Dios es el autor de la vida. Y la presenta así viva delante de todos. Y fíjate qué es lo que pasa. Verso 42. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y esto es hermoso. O sea, Dios levanta a Dorcas no por ella misma, no por su propio bien. Pablo dice en Filipenses que el morir es ganancia porque es mejor y más glorioso estar con Dios que estar en este mundo. O sea, Dorcas pudo haber estado mucho mejor si no la levantaban. Pero para gozo, alegría y testimonio de los demás, Dios levanta a esta mujer. Y todos, o sea, toda Jope ve esto, o sea, es notorio, es evidente, es una muestra fiel de la gracia de Dios. Por eso te digo que es importante presentar estos frutos como eso, como evidencias de la gracia y de la gloria de Dios. Pedro no toma el crédito una vez más, Pedro glorifica a Dios. Ahora, algo que es muy interesante es que si lo leemos así como que de rápido, podríamos decir, wow, qué padre, gloria a Dios, muchos se convirtieron, qué gozo. Y sí, pero también hay una noticia triste allí. Este milagro, al igual que el de Eneas, fue notorio, fue visible para todos. Pero la Biblia no nos dice que todos creyeron. Dice que muchos creyeron. Y está padre, pero muchos no es lo mismo que todos. Eso quiere decir que tristemente, a pesar de la evidencia, a pesar de las pruebas, a pesar de lo real y tangible que era esto, no todos habían creído en Jesús. Ese es mi tema, por ejemplo, con esta onda de noches de gloria y cruzadas de milagro y esto y el otro. Y ¿sabes? O sea, está padre. Pero tú puedes ver toda esa cantidad de gente ahí. ¿Y cuántos de ellos regresan realmente a la iglesia? ¿Cuántos de ellos, déjate tú, regresan a la iglesia, realmente rinden su corazón? ¿Sabes? El tema no es hacer así un mega... El tema es que realmente el corazón pueda estar entregado en Cristo. Ojo, no tengo nada en contra de los milagros. El hecho de que tú y yo estemos aquí es un milagro. Pero el punto es que no es un asunto de falta de evidencia, como lo he dicho antes, la razón por la cual el hombre no cree en Dios. La razón por la cual nuestra sociedad ha sacado a Dios de la ecuación es porque piensa que no le conviene. Es porque prefiere abrazar su pecado, es porque prefiere abrazar la parálisis que le tiene en ese lecho de muerte, en lugar de permitir que Dios convierta ese lecho en una cama de descanso. La razón por la cual tristemente no todos van a creer es esa. Es porque no todos van a querer reconocer a Jesús como el Señor. Es porque tristemente, ante la abrumadora evidencia, el pecado ciega nuestros ojos. Ese es el problema de esta sociedad. A ti y a mí, ¿qué nos corresponde? Vivir dándole la gloria a Jesús. Vivir dispuestos, listos para ser usados, disponibles para que Dios a través de nosotros pueda mostrar su amor, su misericordia, sus atributos, su carácter para con todos. Después de eso, si la gente ha de creer o no, ese ya no es algo que a ti y a mí nos corresponde. Pero a ti y a mí sí nos corresponde ser un testimonio vivo y eficaz de quién es Dios, no tomando el crédito nosotros, sino dándole la gloria
a Dios y solamente a Dios, porque solamente Él es digno de recibirla. Y esto es lo que Pedro hace. Entonces, por un lado es como agridulce, ¿ves? Es una noticia padrísima. Dios levanta a una mujer y muchos creen, pero es triste y jamás debemos perder esa sensibilidad. Hay gente muriendo. Hay gente que tristemente todos los días se está yendo a una eternidad sin Jesús. Y tú y yo a veces nos preocupamos por otras cosas terrenales. Yo también. Pero jamás debemos olvidar que al final del día lo más importante, nuestra seguridad con Dios, nuestra eternidad con Dios, es una constante. Pero también hay gente que necesita ver y escuchar el mensaje de salvación. Chécate verso 43 para terminar. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Pedro, al ver lo que Dios está haciendo en Jope, se queda ahí durante varios días. Se queda sirviendo, llamando y enseñando a esta iglesia, y a los que, incluso a los que no lo eran y ahora ya son iglesia porque han creído gracias a lo que Dios ha hecho en este día, ¿no? Y me encanta porque este versículo es una introducción gloriosa para lo que vamos a ver en los siguientes capítulos. Pero es interesante que Pedro se queda en casa de un Simón, curtidor. Un curtidor era una persona que se encargaba de hacer pieles, de curtir pieles. Y para un judío, como era el caso de Pedro, esto era una abominación. De hecho, la ley sostenía que estos hombres debían vivir al menos a 25 metros afuera, como que de la aldea, ¿no? Porque estaban en constante contacto con animales muertos y esto los hacía ceremonialmente impuros o contaminados. Entonces eso para los judíos era así como súper importante y era todo un tema el hecho de que alguien fuera un curtidor. Por eso como que no se relacionaban mucho, no se acercaban, buscaban como marcar distancia. Y Pedro está ahí quedándose en su casa. Y esto, o sea, para un lector judío de esa época, esto debió haber sido así como una bomba en la cabeza, y como un shock. O sea, como imagínate a la gente que iban leyendo la carta de los Hechos, así como que, oye, ¿ya tienes la carta de los...? Sí, mira, vamos. Que Pedro se quedó con un curtidor y era como todo un drama. Pero es padre, porque puedes ver a Pedro ensanchando su corazón y su mente, ya no hacia un ritual religioso, ya no hacia ceremonias y ritos y una religión sistemática, sino una verdad gloriosa. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames inmundo, como Dios mismo le va a decir a Pedro después. Y es esto hermoso que Dios está haciendo y preparando en el corazón de Pedro para lo que va a pasar con Simón el curtidor y con lo que ellos consideraban como impuro, pero Dios ha limpiado. Y es hermoso, es una bella historia, pero como diría la Nana Goya, esa es otra historia. ¿Se acuerdan de la Nana Goya? No, ¿verdad? Vean el comercial. Pero pasa después esto, y hasta aquí podemos aprender 5 cosas que podemos ver en la historia del buen Pedro en estos versículos. Número 1, cuando tú y yo caminamos como Jesús y vamos donde Jesús y hacemos lo que Jesús nos llamó a hacer, vamos a encontrar lo que Jesús quiere que tú y yo encontremos, ya sean Eneas o Dorcas. Y ojo, también Hechos 5, el concilio. Pero vamos a tener la seguridad de que Jesús nos está dirigiendo tanto a unos como a otros. 2, Jesús nos permite obrar en su nombre y hacer cosas hermosas, pero nunca, jamás para gloria nuestra, sino para gloria de su nombre. Me encanta como lo diría Efesios, para alabanza de la gloria de su gracia. Recuérdate siempre esto, tú y yo no somos el artista, somos el pincel. Y participamos de una obra gloriosa, pero hay todo un artista mucho más grande que nosotros, escondido detrás de la obra de arte, y tú y yo simplemente somos su herramienta. 3, lo que en algún momento es nuestro lecho de dolor, Dios puede convertirlo en una cama de descanso. Y eso es hermoso. Las áreas de nuestra vida que tú y yo podemos estar paralizados por el pecado y que tú y yo podemos estar tal vez adormitados,
Dios puede y quiere levantarlas y tiene la capacidad para simplemente hacerlo. 4, no solo lo paralizado que está en nosotros, sino lo que está muerto, Dios puede darle vida. Y aún nuestra peor tormenta, sea cual sea, es un calla, enmudece en las manos de Dios. El tema es si es su voluntad hacerlo, ¿sabes? Y si es su voluntad, Dios va a solucionar el tema. Y si no es su voluntad, Dios va a cambiar nuestro corazón para que tú y yo aprendamos a vivir a través de esa situación, amándole, sirviéndole y glorificándole. Porque a pesar de nuestras vidas y a pesar de la situación y a pesar de que Dorcas ya esté muerta, Dios sigue siendo Dios. Y Dios sigue siendo poderoso para obrar y sigue siendo digno de ser adorado. Y número 5, Jesús camina con nosotros como con Pedro en Marcos 5, para que después tú y yo podamos vivir, evidenciar, amar a Jesús y enseñar a otros tal como Pedro en Hechos 5. En Hechos 9. Dios nos permite caminar con Jesús no solo para que tú y yo ahora estemos cómodos y ahí como que en nuestra seguridad, sino para que también otros puedan glorificar a Jesús al ver lo que Jesús está haciendo en nosotros. Entonces, como te das cuenta, mi amigo, todo es acerca de lo que Jesús está haciendo. Y lo único que a ti y a mí nos corresponde es cómo vamos a responder ante ese amor. ¿Cómo vamos a responder ante lo glorioso que Dios está haciendo? ¿Y cómo vamos a responder ante los milagros cotidianos que cada día estamos viendo? Matrimonios restaurados, vidas transformadas, gente perdonando, gente amando, gente siendo humilde. ¿Tú y yo nos vamos a sumar? ¿O simplemente seremos como esa gente en Jope que se sorprendió y que escuchó y que le fue notorio, pero que al final del día no creyó?